Muy buenos días, hermanos, amados, amigos que nos escuchan a través de estas redes sociales. Le damos la bienvenida un martes más, un nuevo día. Muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí disfrutando, compartiendo de la bendita palabra del Señor a través de este programa que ha sido una gran bendición para nosotros, muy edificante, conversando de la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias al Señor que hoy ya es martes 1 de abril, primer día del cuarto mes. El mejor mes del año. Es que lo dice porque cumpleaños el 3, ¿verdad? ¿O usted la quiere felicitar? No. Qué bendición el poder estar acá. Sobre todo es un privilegio que Dios le permita a uno compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque hay quienes Dios no se los permite. Sí. ¿Sí? Y que Dios nos lo permita a nosotros es un enorme privilegio. ¿Y por qué? Porque somos dos seres humanos llenos de defectos. Amén. Pero en la misericordia de Dios, por eso dice la Biblia que el perfecto amor cubre Multitud de faltas. faltas. De defectos, ¿verdad? Amén, así es. Y por eso es que estamos tan agradecidos con el Señor por este programa que ha sido de edificación también para nosotros y esperamos que también para su vida. Porque el objetivo de Conversando la Palabra de Dios es trasladar una palabra que dé vida, ¿verdad? Exactamente. Pero para la familia, ¿verdad? Una palabra de vida para el núcleo familiar, pero también a nivel personal. En lo individual, así es, sí, en lo personal. El propósito de escuchar la palabra del Señor no es solo adquirir conocimiento. El propósito de escuchar la palabra del Señor es que la podamos practicar, ¿verdad? La podamos llevar por obra. Porque si la palabra del Señor no se lleva por obra, entonces es inoperante, ¿verdad? Exactamente. No, imagínate, está bien que tengas muchísimo conocimiento, ¿verdad? Pero si tú no pones en práctica por obra lo que has recibido, sí, entonces es como una palabra muerta realmente, porque no le das vida a la palabra. Eres un címbalo que retiñe nomás, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra de Dios es eficaz, porque Dios dijo... Viva y eficaz. Amén. Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo. Y la luz se hizo. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz cuando se pone por obra, ¿verdad? Amén. Y entonces por eso es que nosotros martes a martes sentimos el enorme privilegio de podernos conectar con ustedes para trasladarle una palabra, ¿verdad? Que viene del corazón de Dios. Y hoy queremos hablarles a ustedes de un tema que le hemos puesto por nombre la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es importante que nosotros podamos conocer cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios? Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a ser felices, ¿no crees? Sí, ¿no? Y para que podamos trabajar en pos de eso, ¿verdad? Y así nos podamos realizar tal y como el Señor quiere que nosotros nos realicemos, pues, que es estar felices, gozosos, ¿no? Sí. Entonces, hoy a través de la luz de la palabra vamos a ver cuál es la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando alguien no está en la voluntad de Dios, todo le va mal, no le sale nada, sufre, llora, se lamenta y viene... Y es una carga también lo que hace. Es una carga porque viene una serie de sentimientos como la envidia, los celos, la aflicción, la ambición personal. Pero cuando tú estás centrado en la voluntad de Dios, mira, es una tremenda bendición conocer la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Porque Dios tiene una voluntad para ti y una voluntad para mí, ¿verdad? En este caso, como somos esposos, gracias a Dios, es la misma voluntad de Dios. Amén, para así. nosotros. Sí, porque somos una sola carne, Amén, ¿verdad? Aleluya. Pero, por ejemplo, para determinadas personas, cada uno tiene su propia voluntad. El problema es que cuando tú no conoces tu voluntad y quieres la voluntad del otro, ahí ya no encaja. No, y ¿verdad? muchas veces queremos nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Sí. Entonces tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra. Exactamente. De Dios, ¿verdad? Entonces, solo antes para continuar, solo quiero decirte algo. El conocer la voluntad de Dios te va a ahorrar sufrimiento, te va a ahorrar lágrimas, te va a ahorrar decepciones, te va a ahorrar frustraciones y te va a ahorrar un camino muy largo y cansado. Y entonces vamos a comprender ahí que la Biblia dice que el yugo de Cristo es fácil y ligero. Entonces empecemos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Creo que Amén. El primer versículo es Primera Tesalonicenses, si no estoy mal, acá. Aquí siempre amén. Ok.
Ok, dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver que siempre estemos alegres, ¿verdad? Que nunca, por nada del mundo, dejemos de orar. Aunque así estemos atravesando problemas que tal vez para uno dice, aquí no voy a poder salir. Claro. Pero la oración es la que nos va a dar la salida, Sí. ¿verdad? Y pues sobre todo la gratitud, Sí. que es muy importante para nuestras vidas, ¿va? Ser agradecidos con el Señor, sea lo que estemos atravesando, agradecidos con Él. Amén, amén. Y ahí ya lo que acaba de mencionar mi esposa, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es muy extensa, pero hoy nos queremos centrar en estos 3 versículos para decirle a usted que la voluntad de Dios es eso que acaba de decir mi esposa. 3 cosas muy importantes, las cuales son las siguientes. Aquí se las resumimos. Dice, estén siempre alegres. siempre alegres. O sea que, mira, cuando tú estás en la voluntad de Dios, vas a estar alegre. Sí. O sea, no te salieron las cosas que tú querías, gracias a Dios, porque no era la voluntad. Exactamente. Entonces hay que alegrarse uno, ¿verdad? Y decir, sí, porque de algo te guardó el Señor también, ¿verdad? Decir, gracias Señor porque no me salieron las cosas, gracias porque me cerraste la puerta, gracias porque no se dieron. Entonces, y si sí salieron las cosas, si sí obtuviste lo que deseabas, entonces también es porque fue la voluntad de Dios. Y fíjate que muchas veces también cuando recibimos las cosas que el Señor nos da, a la hora ya ni agradecemos, se nos olvida agradecer. Sí. Decirle, Señor, gracias porque respondiste a mi oración. Sí, entonces, por eso es que siempre alegre, ¿verdad? Siempre así, una sonrisa de 200 pesos, de 100 a 100. Así, estar contentos. Nosotros, hay un corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Porque imagínate, te ven como cristiano, eres la luz del mundo. Sí. Y te ven con una cara de derrota, de amargura, de aflicción, de enojo, de tristeza, de seriedad. De sí. No. Por eso es que Pablo estaba en la cárcel, fíjate, Pablo estaba en la cárcel y le decía a los discípulos, regocijaos. Y ellos se le quedaron viendo, otra vez les digo, regocijaos, ¿verdad? Y entonces estaban con este hombre, no me recuerdo con quién lo compa, Silas. Sí. Estaban en la cárcel y estaban cantando, yo tengo un amigo que me ama. Y estaban gozosos. Y dice que los presos los oían. Pero Pablo y Silas también estaban en la cárcel, solo que ellos no eran presos. ¿Sí? Ellos eran libres, metidos en una cárcel injustamente, pero eran libres. Y dice que al júbilo, al gozo de las alabanzas, contagiaron a los demás. Y los cimientos de la cárcel se destruyeron. Entonces se derrumbó la cárcel. Quedaron libres. Entonces el gozo es importante, ¿verdad? Fíjate, y no, increíble, porque puede ser que estemos en una cárcel de amargura. Tal vez no físicamente, pero espiritual. Pero al momento de que, como tú dices, que estamos alegres, cantándole al Señor, disfrutando, el Señor puede abrir esas cárceles para que uno salga en libertad. Sí, y eso es lo que el Señor quiere, que se abran esas cárceles. Amén. Ahora, miremos el siguiente. Dice, nunca dejen de orar. ¿Verdad? Como tú ya bien dijiste, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas las circunstancias. En todas las circunstancias tenemos que ser agradecidos. Es que todo es todo. Todo es todo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estas 3 cosas. Entonces, estas 3 cosas las podemos vincular con Romanos capítulo 12, versículo 2. Lástima que no puse acá el versículo. Pero podemos leerlo. Pero podemos leerlo. Romanos capítulo 12, versículo, ¿qué le dije? Versículo número 2. En lo que tú lo buscas ahí, yo también lo voy a buscar aquí para poderlo poner acá, porque es importante que lo mencionemos. Por ejemplo, miren lo que dice acá, pues, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la Reina Valera actualizada dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Voy a ver si tengo como estamos conversando la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué rico es poderlo hacer. Aquí dice, mire, Reina Valera 60. Dice que la voluntad de Dios, ahí está apareciendo en pantalla, es buena, agradable y perfecta.
tres cosas Sí. es la voluntad de Dios. Según ahí Romanos capítulo 12, versículo número 12, ¿verdad? No, Romanos 12, capítulo 12:2, ajá. Ajá, muy bien. Entonces, si lo amarramos con los primeros Tesalonicenses que acabamos de ver, dice que la voluntad de Dios también es estar siempre alegres. Y entonces, si lo vinculamos con Romanos 12:12, dice que estar siempre alegres es bueno, porque la voluntad de Dios es buena. Nunca dejen de orar, es agradable. Ajá. Y sean agradecidos, es perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2 y según Primera Tesalonicenses, el estar siempre alegre es bueno, porque es voluntad de Dios. El estar orando es agradable a Dios, porque a Dios le agrada que uno ore. Y el que uno sea agradecido en todas las circunstancias, eso es que uno haya conocido la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando tú conoces la perfecta voluntad de Dios y en todas las circunstancias le das gracias a Dios, entonces Dios dice, no, mi hijo y esta mi hija son muy bendecidos, ¿verdad? No, y fíjate que si nosotros tratamos la manera de hacer la voluntad de Dios, nos vamos a evitar muchísimos problemas, Sí. ¿verdad? Porque no vamos a estar buscando nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no nos va a llevar por un buen camino y muchas veces no vamos a tener los resultados que tal vez podemos estar esperando. Pero si estamos en la voluntad del Señor, siempre alegres, ¿verdad? Que es bueno, siempre orando y siempre estar agradecidos con el Señor, nos vamos a ahorrar de muchos Sí. problemas y vamos a vivir como Dios quiere que vivamos realmente, ¿no? Amén. Entonces recuérdese, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que usted esté alegre, que usted esté orando, que usted esté agradecido. Tres cosas, esa es la voluntad de Dios. Si usted encaja en esas tres cosas, usted va a llegar a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así ¿Ven? es. Ok, entonces leamos aquí el otro versículo de la Escritura que dice, creo que es Filipenses 4:12. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. ¿Ya? Ok, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, miremos algo muy importante de acá. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: yo sé cómo vivir en pobreza, en abundancia. Aquí me gusta ese pasaje porque dice, en todos los momentos y en todas las circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco, yo conozco el secreto. ¿Cuál es el secreto de estar feliz? Es que conozcamos la voluntad de Dios. Ese es el secreto. De estar felices es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces dice el versículo 13, puedo enfrentar cualquier situación. Sí. Porque Cristo me da el poder para hacerlo. Este versículo de Filipenses 4:13 es conocido también, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Pero ¿cuál es el secreto para estar feliz? Conocer la voluntad de la Dios. voluntad de Dios. Ese es el secreto para nuestras vidas. Que lo conozcamos, ¿verdad? Porque Pablo dice, tengo abundancia, soy feliz. Tengo escasez, Sí. soy feliz. En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, soy feliz. Porque esa es la voluntad de Dios. O sea, por eso es que tenemos que preguntarle al Señor, Señor, tu voluntad es que yo sea feliz. Y entonces yo tengo que aprender a conocer la voluntad del Señor. Y aprender a conocer la voluntad del Señor es que no depende de lo que me rodea. Ajá. Depende de lo que Él me da. Eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? No, y fíjate que incluso a todas las mujeres que también se quedan en casa, que son amas de casa, ¿verdad? Que tal vez no tienen la oportunidad de salir a trabajar, sino que se quedan en casa, pues yo creo que ese es un momento específico, ¿verdad? Que nos quedemos en casa gozosas, alabando al Señor, que mientras estemos lavando los trastos, pues estemos platicando con el Señor, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias porque estoy aquí. Y aunque tal vez... gozándome. y aunque tal vez así estés cansado, sin fuerzas, o tú dices, ay, lavar otro trasto, pero si nosotros somos agradecidas y le decimos, Señor, gracias porque estoy aquí, porque tengo mis manos, ¿verdad? O haciendo tu cama, o cocinándole a tus hijos, o cuando venga tu esposo, pues seamos agradecidas, aprovechemos ese tiempo para estar platicando con el Señor, para poder tener una intimidad con Él, ¿verdad? Sí.
y darle gracias a Dios. Por ejemplo, por esos frijolitos que estás guisando, o cuando vas al mandado. Sí. Aquí voy, Señor, tal vez hay mucho sol, ¿verdad? Pero tú dices, Señor, gracias, porque tengo mi paraguas y ahí voy, ¿verdad? A comprar el mandado para mi familia. Sí, por ejemplo, cuando tú decías, ¿verdad? Cocinar y a veces se abre el refrigerador. O no hay nada en la refri. O no hay nada, ajá, o hay poco, o hay mucho, ajá, ¿verdad? Pero decir gracias. Gracias, Señor. O vas al mandado, ajá, y a veces sí llevas, a veces medio llevas y a veces no llevas, ¿verdad? Y a veces se puede comprar lo que uno quiere y a veces no se puede comprar lo que uno quiere. Sí, y fíjate que si tú vas con un corazón agradecido, dándole gracias al Señor, el Señor te puede sorprender en ese momento. Y puede usar a alguien para bendecirte, darte una ofrenda, o el Señor te puede multiplicar lo que tú llevas, que tal vez tú pensabas, ay, no me va a alcanzar, pero de una manera sobrenatural el Señor te lo multiplica. ¿Por qué? Porque no vas renegando, sino que vas agradecida, vas feliz, vas contenta. Vas agradecida porque lo que tienes es la voluntad de Dios. Entonces Dios lo prueba a uno en lo poco. Entonces, como digo mi esposa, si uno va contento, va feliz y decir, Señor, estos 100 pesos es lo que tengo para comprar el mandado de la semana. Es casi imposible sobrevivir con 100 pesos, naturalmente. Pero viene Dios y dice, qué alegre va, qué contenta va. Esa es mi voluntad, que esté alegre en cualquier circunstancia. Entonces, ángeles, ¿sí? Vaya, lleven provisión ahí, por favor, inmediatamente, y lleven bastante, ¿verdad? Y entonces el Señor cambia las cosas, pero todo es conforme nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, miremos otro pasaje aquí en, ¿dónde? ¿Qué versículo sigue? Nehemías 8:10. ¿Qué dice Nehemías 8:10? Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Wow. Mira qué lindo este pasaje de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque aquí acababan ellos de reedificar el templo. Pero el templo que habían reedificado era el templo que había sido destruido y era el templo que Salomón había edificado. Y ese templo era hermoso porque tenía cosas de oro, cosas de plata, piedras, bronce, maderas. Estaba hecho de lo mejor. Era hermosísimo, pero lo habían destruido. Y entonces había pueblo que había conocido ese templo de Salomón y había pueblo que no. Entonces los que no lo conocieron, cuando lo reconstruyeron otra vez, estaban contentos. Gozosos, pero los que lo habían conocido, dice la Biblia, que lloraban, pero no de agradecimiento, sino que lloraban de tristeza, de ver cómo era el templo de Salomón antes y que ahora había quedado. Haz de cuentas que botamos esta taza y se quiebra en 1000 pedazos. Pero decimos qué bonita es nuestra taza, ¿verdad? Eso nos la regaló nuestra hermana Lucy, ¿verdad? Y entonces la volvemos a pegar y dice uno, pero ya no la puedo volver a usar, igual, pero que sea recuerdo, y uno se lamenta, ¿verdad? Entonces esta gente estaba llorando porque dice, yo conocí lo bueno y ahora ¿cómo está? Y entonces viene Nehemías y dice, por favor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, ¿qué trata de decir aquí? A veces hemos sido destruidos, a veces hemos fracasado, a veces hemos sido derrotados, heridos, a veces hemos perdido oportunidades, a veces hemos perdido cosas y Dios nos ha restaurado. A lo mejor las cosas ya no vuelven a ser igual como eran antes. Por ejemplo, una señorita que estaba enamorada de su novio y le entregó su virginidad a su novio, ¿verdad? Y ya no se casó con él. Y ella estaba profundamente enamorada. Entonces viene ella, Dios le sana esa herida, conoce a un hombre de Dios, se casa con ese hombre de Dios, pero ya no le puede entregar su primicia. Y entonces ella se pone a llorar porque dice, yo como amo a este hombre, ¿por qué no me guardé? ¿Por qué no me esperé para él? Pero ya no se puede recuperar eso. Pero sin embargo, Dios le dio la restauración a esa señorita, esa restitución, para que ella pudiera ser feliz. Entonces dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Entonces van a haber algunas cosas que se van a destruir en nuestras vidas, hermanos, pero que ya no van a volver a ser igual, pero que Dios en su misericordia quiere que estemos agradecidos con la restauración que Él está haciendo de todas las cosas y que tengamos ese gozo, ¿verdad? No, sí, yo creo que también con la mala experiencia que tal vez pudo haber tenido esta señorita,
ya cuando ella se case y tenga sus hijos, ya le va a poder servir esa experiencia y decirle si tiene mujercita, ¿verdad? Guárdate para el Señor, Claro. ¿verdad? Y no permitas que ningún muchacho que se acerque con buenas intenciones quiera hacerte daño, ¿verdad? Sino que espera el momento de Dios. Entonces eso le va a ayudar también a ella para poder aconsejar a su hija. Sí, ¿ya? por ejemplo, yo de algo que me lamento mucho es que no pudimos, yo no pude tener la visión y el corazón de podernos casarnos en un hotel, ¿verdad? De así, todo así bien bonito, una alfombra roja, flores, alabanza, y el ministro que nos bendijo, no, que nos casamos a lo rápido, como que si estábamos haciendo algo malo, en escondidas, poquitos invitados. Nosotros tenemos un montón de amigos, y yo, eso es lo que me lamento siempre, digo yo, ¿por qué no hice una fiesta? ¿Por qué no tuve ese pensamiento? Pero gracias a Dios hubo boda. Exactamente. ¿Verdad? Gracias a Dios el Señor nos permitió casarnos. Lamentablemente también no empezamos bien, sí, ¿verdad? Entonces. Pero como tú dices, ahora tenemos 2 hijos. Y con ellos podemos, el Señor yo sé que va a restituir y con va a ellos vamos a tirar la casa ellos, por la ventana. si el Señor lo permite. Y si aún no nos hemos ido con el Señor. Si ya nos hemos ido con el Señor, pues allá va a ser la fiesta, ¿verdad? Pero entonces, ¿sabes qué? Ya el pasado quedó atrás, ya no podemos hacer nada. Nunca es tarde para empezar. Sí, ya la leche derramada ya se derramó, no hay problema, pero Dios tiene más leche y la puede echar sobre el vaso y para que tú te la puedas beber. Entonces lo que Dios quiere es que recibas ese gozo que te da fuerza. ¿Para qué recibas ese gozo que te da fuerza? Para ya no lamentarte por lo perdido, ya no lamentarte por lo vivido, ya no lamentarte por lo sufrido, sino que recibas ese gozo del Señor para poder seguir adelante, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. No, y a partir de ese momento, levántate. Sí. Y empieza a conocer cuál es la voluntad del Señor hacia tu vida. Claro. Y vas a ver que de una manera sobrenatural te va a empezar a ir bien. Sea agradecido con lo que tienes, con lo que te quedó, ¿verdad? Si ya no sirve, pues ni modo, hay que desecharlo, darle gracias a Dios por un momento que nos lo dio y ya pues punto y final y sigamos adelante. No podemos quedar postrados ahí, toda la vida. Sí, y lamentándonos. Exactamente. Por eso es que Nehemías dice, hey, por favor, coman grosura, beban vino dulce. Me llama la atención porque dice vino dulce, porque ellos tenían amargura. Mire, ahí se lo pongo. Ellos dicen, beban vino dulce, porque ellos tenían una amargura bien tremenda en su corazón, y el vino, que es el gozo, les iba a endulzar el alma, el corazón, para que ya dejaran de estarse lamentando por lo que era y ya no es. Así Continuemos aquí avanzando, por favor. Leamos Lucas ¿qué? 21:36. ¿Qué dice? Ok, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Algo que quieras decir? O quiere decir que si nosotros no estamos velando en oración, podemos correr el peligro de que el Señor venga y ni siquiera nos demos cuenta, así como las vírgenes, ¿verdad? Sí. Que se durmieron y no estuvieron atentas orando por el Señor. Sí. Entonces yo creo que este es un tiempo en que nosotros, si nos sentimos o si estamos adormecidos, si estamos como que acomodados, que este es un tiempo en que nosotros nos levantemos a través de la oración. ¿Para qué? Para que podamos ser hallados dignos. Amén. Y podamos ser arrebatados, ¿no? Sí, y mira, otra vez vuelvo a decir, orando en todo tiempo. Pero aquí me llama la atención algo, para que seáis tenidos por dignos. O sea que la oración lo que va a hacer es que nos va a dignificar. Mira pues. ¿Será que nos merecemos ir en el arrebatamiento o no? Humanamente, dices Humanamente tú. Hablando. Pues humanamente no va. No, ok. Entonces viene Dios y ve te da una llave. Y ve que tú estás velando y orando. Estás orando. Y ahí están los defectos todavía. Pero entonces viene el Señor en su venida y dice, mi Viquita está orando mucho. Ángeles, sí. Apunten ahí que me la voy a llevar en el arrebatamiento y la voy a tener por digna. Señor, pero ella no es digna. Sí, pero yo la voy a tener como que si fuera digna. Amén. ¿Por qué? Porque está orando. ¿Por qué? Porque está en mi voluntad.
¿Por qué? Porque conoce mi voluntad y mi voluntad es que estemos orando en todo tiempo. Esa es la voluntad del Amén. Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que Sí. estemos orando y que esa oración nos, como tú dices, nos ayude a haga escapar. dignos. Exactamente. Por eso es que la gente dice, ay, los evangélicos escapistas, pues ahí lo dice, ¿ve? Que nos ayude a escapar de las cosas que vendrán, que es la gran tribulación, que ya se aproxima, que ya estamos oyendo tambores de guerra por todo el mundo. Exactamente. ¿Verdad? Pero mira, el Señor tan lindo me impacta porque Él nos da las estrategias y las llaves, ¿verdad? Sí. Porque aquí dice, vaya, les voy a dar un tip, aquí está la oración. Porque eso les va a ayudar a que ustedes puedan ser hallados dignos Sí. y que yo me los lleve. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros estemos orando en todo tiempo? Sí. Eso es importante porque mira, cuando nosotros oramos, escuchamos la voz de Dios, porque la gente dice, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios porque no he oído su voz aquí en mis oídos o en mi corazón, pero ellos quieren que un ángel baje y que les diga cuál es la voluntad, pero la Escritura ya nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, al cumplir las Escrituras, al vivir las Escrituras, van a venir las manifestaciones sobrenaturales de Dios a nuestras vidas para que podamos ir evolucionando, porque recuérdense que la voluntad es una evolución. Primero es buena, luego agradable y luego perfecta. Entonces nosotros vamos a ir evolucionando como la luz de la aurora hasta alcanzar que el día sea perfecto. Sí. Entonces nosotros, si cumplimos las Escrituras, vamos a ir en el camino y poco a poco nuestros sentidos se van a ir desarrollando hasta que lleguemos a la perfección de conocer a Dios, qué le gusta y qué no le gusta, y entonces ya va a ser otro tema, ¿verdad? Sí. Pero por el momento cumplamos las Escrituras, no por el momento, para siempre, ¿verdad? No, y fíjate que conforme tú te vayas metiendo en la oración, conforme tú vayas tomando eso como una necesidad dentro de ti, ¿verdad? El Señor te va a ir, como tú dices, vas a ir evolucionando, vas a ir creciendo. Sí. Y conforme tú te vayas metiendo, conforme tú vayas buscando, vas a llegar a un nivel tremendo, donde está el nivel del lugar santísimo, y puedes llegar hasta el lugar santísimo, y ahí Dios en su misericordia te va a permitir que tú escuches su voz audible. Sí. No la que uno dice, ay, es que yo escuché la voz del Señor. Puede ser que tal vez sea nuestra alma o nuestro pensamiento. No, vas a escuchar la voz audible del Señor y el Espíritu Santo te va a decir que es el Señor. Sí, entonces hay que buscar la oración, hay que meternos con el Señor. Claro. Para que podamos ser hallados dignos. Y otra cosa, también la oración nos sirve para no entrar en tentación. Exactamente. Leamos ese pasaje que está ahí. Mateo 26:41. Ajá. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es totalmente débilona, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces la oración, que es la voluntad de Dios, recuérdese que la voluntad de Dios es que estemos alegres, que estemos orando. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque la oración nos va a fortalecer nuestra carne. ¿Qué es la carne? Nuestra carne es el alma, donde están el asidero, los sentimientos, las emociones, más el músculo, o sea, la carnita que usted tiene, ¿verdad? Entonces, eso es débil. El alma y la carne son débiles porque les gusta el pecado, les gustan las tentaciones, les gusta lo del mundo. Pero cuando nosotros estamos orando, que es la voluntad de Dios, nuestra carne se fortalece, nuestro espíritu primero se fortalece y también nuestra carne, y entonces nos convertimos en hombres y mujeres espirituales, sí, que entran al lugar santísimo, como tú dices. Exactamente, ¿verdad? Y si vemos que el enemigo quiere poner tentación, ¿qué hace una mujer o un hombre espiritual? Huye. ¿Verdad? Huir. No le enfrenta, no, yo ya estoy bien maduro, yo no caigo. Mejor, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Sí. Salir corriendo. Piernas, ¿para qué te quiero? Bueno, piernas, ¿para qué te quiero? Porque, por ejemplo, la tentación no es pecado. Es que mucha gente que cuando se siente tentada cree que ya pecó, pero la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Ahora, hay tentaciones que están recurrentes en la mente como ideas, como imaginaciones, que esas uno se las debe de ir sacudiendo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de despojar del peso de la tentación que tan fácilmente nos envuelve y despojarnos de eso. Pero ¿cómo nos vamos a despojar? En la oración, porque ese peso no es un peso, ese peso no es un peso físico,
es espiritual. Espiritual, exacto. Y por eso hay sí, que porque el derrotarlo enemigo ahí. es astuto para estar dareando tu mente, pero si tú le das esa libertad al enemigo a que esté dardeando tu mente con pensamientos como tú decías, Cochinos. tarde o temprano lo vas a poner por obra, Sí. se va a manifestar, entonces no vas a poder controlarlo. Entonces, si el enemigo te tira un dardo a tu mente con un mal pensamiento, en ese ratito, orar. Sí. Y Señor, por favor, quita de mi mente estos pensamientos y pon tu mente la mente de Cristo para que yo no tenga ese tipo de pensamientos. No. Y así no vas a permitir que el enemigo, pues, te siga dardeando y que en algún momento pueda llegar a caer, ¿verdad? Qué tremendo eso, porque mira, aquí viene otra cosa. Si tú ves, lo puedes googlear ahí, cuando una gota está cayendo sobre una roca constantemente, una gotita de agua es inofensiva, hermano. Pero cuando cae por Perenne. mucho tiempo, puede partir una dura roca. Entonces, un pensamiento, una imaginación está ahí, pa. Asediando la mente. Y si te gusta tanto pensar eso, si te gusta tanto imaginarte eso, un día esto te puede llegar a partir en 1000 pedazos, espiritualmente hablando. Entonces, por eso es que hay que entrar en oración para no entrar en tentación y echar fuera todo pensamiento que es el altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. No, y fíjate que tan importante es que no solo oremos en lo personal o en lo individual, sino como familia también. ¿Para qué? Para guardar también la vida de nuestros hijos. Como tu esposo, tú tienes que orar también por tu esposo para que el Señor lo guarde, lo cubra cuando él sale a trabajar o cuando él... Una oración en familia es poderosa. Exactamente, entonces para que el Señor lo guarde de cualquier tentación también, tú tienes que guardar a tu esposo en oración y a tus hijos cuando van a la escuela, cuando van a la universidad, cuando van al trabajo. Claro. Uno que se queda en casa como una mamá, quedarse orando por ellos, intercediendo, ¿no? Para que el Señor los guarde de cualquier tentación a toda la familia, ¿no? Sí, qué tremendo. Oremos, pero no ahorita, porque vamos a seguir ahorita en otros versículos. Oremos, tengamos esa voluntad de Dios. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que esté alegre y que usted esté orando. Esa es la voluntad de Dios. Así que usted dice, yo no conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues ahorita le dimos 2 puntos. Alegre y orando. Miremos otro. Filipenses 4:6. ¿Qué dice? Ok, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, entonces cuando uno cumple el tercer paso, ya vimos estar alegres, estar orando y ahora estar agradecido. Cuando nosotros somos agradecidos, el agradecimiento, hermano, la acción de gracias es el antídoto contra el afán. ¿Qué es el afán? Es un deseo descontrolado. Porque tú puedes tener deseos, ¿verdad? A ver, deseo de un iPhone 16 y puede ser un deseo normal, pero cuando ya se vuelve un afán, ya te irrita, ya tienes aquella desesperación por tenerlo, haces cualquier cosa por tenerlo. Hubo una persona que por un celular, creo que el 12 en aquel tiempo, vendió un riñón. Santo Dios. y le dieron su teléfono y al siguiente año salió el 13 y entonces dice, mi riñón. Bueno, el otro riñón. Imagínate qué terrible eso. ¿Por qué? Porque entró en un afán. Entonces, un afán es un deseo descontrolado y descontrola a la persona. Entonces, Dios dice que nosotros tenemos que presentar nuestras peticiones para que sean conocidas delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Y entonces va a venir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y uno va a decir, pero si me falta esto, me falta lo otro, pero yo estoy en una paz que siento que no me hace falta nada. Estoy en medio de la tormenta, pero siento que estoy en un paraíso, porque la paz de Dios te abarcó, te envolvió, ¿verdad? Te ministró, te llenó y sobre todo te guardó tu corazón. Y los pensamientos para que no estés afanado en decir, ay, que me falta esto, necesito esto, que quiero esto, que no sé qué. ¿Verdad? Sí, entonces la paz de Dios viene y destruye el afán que está ahí. Por eso es que es importante que seamos agradecidos. Y entonces el diablo viene y sabe este antídoto contra esos ataques, y viene el diablo y en vez de tú ser agradecido te mete pensamientos de
cómo te dijera yo, de malagradecimiento, ¿verdad? Ah. De que las personas estén renegando y reclamando, ¿verdad? Señor, ¿y por qué a mí no? Señor, Sí. ¿y por qué al otro sí? ¿Por qué a mí no? Señor, mira, él que no es cristiano, Le va mejor que a mí, o tiene mejores cosas yo que me yo. porto bien y a mí me va mal, Señor. Y no Sí. será que nos falta ser agradecidos con lo que tenemos. Sí, porque si no somos agradecidos en lo poco o fieles, Sí. el Señor nunca nos va a dar lo que realmente nuestro corazón anhela. Nada nos da el Señor. ¿Verdad? Ok, vamos a saltarnos uno por cuestión, o sabes qué, leámoslo así rapidito. Crónicas. Este que viene, sí. Primera Crónicas 16:1. ¿Qué dice? Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, canten alabanzas. Cántenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillas. Cuéntenle de sus maravillas. Cuéntenle o cántenle. Cuéntenles, perdón. Muy bien, entonces veamos aquí esto. Canción de agradecimiento al Señor. Hay una canción que me gusta mucho que dice agradecimiento. La canta mi apóstol, ¿verdad? Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Y esta parte a mí me confundía porque decía, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y entonces yo un día me quedé pensando y dije yo, ¿será que son muchas las cosas que Dios me ha dado? Porque yo sentía que Dios no me había dado muchas cosas. Cuando Dios me reveló lo del agradecimiento, uy, hermano, y me trajo a memoria muchas cosas. Todo lo dije, que el Señor te ha dado. En primer lugar, la salvación. Sí. La salvación que Dios nos dio, pero mire cómo debemos de ser agradecidos, cantándole al Señor, hermano, cantándole al Señor, como tú dices, estás en la casa, estás en el trabajo y tú cantando o hasta silbando, trapeando. Puro Pedro Infante, ¿verdad? Ah, pero no la de las que él silbaba, sino que la del Señor, ¿verdad? Sí. Silbando, cantándole al Señor con un corazón agradecido. No, y fíjate que si uno canta en la casa, cómo cambian las atmósferas de tu hogar. ¿Por qué? Porque ya no va a estar la atmósfera de tal vez de estar renegando, de cansancio, de todo, sino que va a ser una atmósfera espiritual, una atmósfera de paz donde tú te vas a poder gozar, deleitar y vas a estar sobre todo agradecido. Cambio de atmósferas, como tú dices. Exactamente. Cambia la atmósfera de tu vida, cambia la atmósfera de tu casa. Cántale al Señor, porque mira, te voy a poner estos versículos bíblicos de un corito que tú seguramente has oído, pero que ahora que lo leas lo vas a entender de una mejor manera. Miremos aquí, Salmos 30:11, ¿qué dice? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Yo sé que hemos cantado este coro más de alguna vez. Dice así, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Libre tú mi... Ahora, pero mira. Y el Señor da la libertad. Sí, o sea, cantarle al Señor, cantémosle al Señor. Ahora, este versículo bíblico, en esta versión que te voy a poner acá ahorita, mira cómo dice. ¿Cuál la de...? Este que ya puse aquí. Vamos a ver. Dale. Salmos. Sí, mira cómo dice. Salmos 30:13, en esta versión. Para que mi corazón te cante sin cesar, Señor Dios mío, te estaré eternamente agradecido. O sea que el versículo 12, la Reina Valera 60, hasta lo cantamos, pero esta Biblia Martín Nieto dice, te estaré eternamente agradecido, Señor, ¿verdad? Mi corazón te canta sin cesar y te estaré, Señor, eternamente agradecido. Entonces, hermano, ¿cómo se le puede demostrar el agradecimiento al Señor? Cantándole. ¿Por qué? Porque si yo estoy agradecido, es porque he orado, y si he orado es porque soy feliz, y entonces las tres cosas cuando se juntan, uno está cantando. Pablo en la cárcel, le vuelvo a repetir, Pablo en la cárcel
cantaba y la cárcel se derrumbó. ¿No será que te falta cantarle al Señor en tu casa o cuando vengas aquí a la congregación o en tu trabajo, cantarle al Señor y hacerle fiesta? Pero a veces ni en la iglesia le venimos a cantar al Señor y a veces cantamos en mute. O de mala gana, Sí. o indiferentes. Entonces, pero Dios quiere que seamos agradecidos, cantándole al Señor con todo nuestro No, y mira corazón. qué gran ejemplo que el Señor deja a través de los pajaritos. Sí. Que tan lindo que cantan. Y entonces, ¿cómo no nosotros vamos a cantarle al Señor? Es de una forma, es una manera de agradecerle Sí. también a Él, cantándole, alabándole, adorándole, Gloria a ya, Dios. exaltando su nombre. Así que cantémosle al Señor. Y cerramos con este versículo porque el tiempo ya se nos ha ido como agua entre las manos. Colosenses 4:2. Es lo que tú dijiste al principio. Dilo. Nunca se cansen de orar, oren siempre, guarden la respuesta de Dios y Aguarden. aguarden la respuesta de Dios y no se olviden de dar gracias cuando llegue. Mire qué importante es eso. ¿Sabe qué? Nunca se canse de orar. Cierro con esto. Nunca se canse de ser feliz. Nunca se canse de orar. Nunca se canse de agradecer. Si usted está pidiéndole algo al Señor, ahora que usted entendió en este tema, pregúntele al Señor: Señor, ¿es tu voluntad lo que yo te estoy pidiendo? Pero yo te lo voy a seguir pidiendo, Señor. Pero ahora ya no con afán, ya no con derecho de que yo merezco tenerlo. Ahora entiendo que si es tu voluntad me lo vas a dar y si no, no. Y entonces cuando el Señor te lo envíe, no te olvides de agradecer, porque vienen grandes cosas para tu vida, dice el Señor. Grandes cosas vienen para tu vida. Tú que habías pensado que no era para ti, dice el Señor que sí es para ti, que viene esa bendición, que Dios ha cambiado ese lamento en baile, que Dios viene a cambiarte tu vida para ser de bendición. Tú que te habías sentido triste, fracasado, decepcionado, frustrado, hoy el Señor tiene esta palabra para ti, para que levantes tu corazón hacia Él y le puedas buscar con todas tus fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy el Señor nos ha dado unas llaves. ¿Para qué? Para que podamos conocer la voluntad de Dios. Si tú aún no sabes cuál es la voluntad de Dios hacia tu vida, este es el momento para que tú medites en estos versículos que el Señor nos compartió y tú puedas trabajar en eso. ¿De qué manera? Orando, alabando, ser agradecido en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seas feliz tú y en tu hogar también y a donde quiera que vayas. Que vean lo hermoso que Dios ha puesto en ti y lo que Dios te ha dado para que tú lo puedas dar. Amén. Así que busca en oración y pregúntale a Él: ¿cuál es tu voluntad hacia mi vida, Señor? Hacia mi cónyuge, hacia mi hogar, hacia mis hijos. Y trabaja en pos de eso. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, a las 10:30 aquí en Conversando de la Palabra del Señor. Bendiciones.